Este programa es para todos. Hola, bienvenidos, muy buenas tardes. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable. Ayer la doctora Fanny Isabel, al final del programa de ayer, sobre las 12 del mediodía, con mucha expectativa, decía: mañana vamos a tener un tema que estoy segura, decía ella, pues les va a llamar mucho la atención a todos. Yo creo que todos los que somos padres hemos pasado por esa etapa y se torna una etapa muy complicada. ¿Cuál es el tema de hoy para quitarle la expectativa de una vez? La inapetencia infantil. ¿Qué es eso? No quiero, no tengo hambre, no me gusta, ¿por qué? Eso no me sabe bueno. Son expresiones, son frases, doctora Fanny Isabel, a las que nos hemos sometido y nos han sometido nuestros hijos a nosotros los padres. Y uno solo le queda respirar profundo, cerrar los ojos y tener mucha paciencia. Doctora Fanny Isabel, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Felipe, lo describiste perfecto, es que lo reviví en ese momento. No, es que eso es una cosa terrible. Hasta angustia me dio. No, sí, precisamente por eso ayer lo contaba pues con un poquito ya de tranquilidad, ya puedo sonreír. Porque pues mi hijo ya va a cumplir 6 años, ya es un señor grande, pero esa época es dura, es difícil y yo me identifico mucho con las mamás y en la consulta es una consulta muy frecuente, entonces por eso, precisamente por ustedes, por los televidentes, por los temas que nos sugieren, por los temas que sabemos que son de su interés, vamos a tocar hoy el tema de inapetencia infantil. Y es esa época complicada, como lo dice Felipe, que generalmente transcurre entre los 15 meses y puede ir hasta los 2 o los 3 años, donde el niño disminuye el apetito. Y disminuye porque hay un suceso que es algo fisiológico. Cuando los médicos hablamos de lo fisiológico, es lo normal. El niño crece muy rápido en el primer año, entonces come muy bien en el primer año, gana mucho peso en ese primer año, pero de ahí en adelante, a partir de los 15 meses, sus requerimientos nutricionales son un poco menores y fuera de eso cambia, empieza a caminar y sus intereses cambian totalmente, ya no le interesa la comida. Comida cero, no, es explorando. Exacto, buscando. son unos exploradores totales, entonces ellos quieren jugar, quieren divertirse y la comida pierde total interés. Y es ahí donde las mamás y los papás, los abuelos, todos los que cuidan los niños, empezamos a preocuparnos, a angustiarnos, a buscar la consulta y a tener de pronto algunas prácticas inadecuadas, a forzar a los niños, a empezar a jugar, a entretenerlos, a prenderles el televisor, el jueguito, a cantarlos, en fin, cosas que de pronto no forman hábitos alimenticios buenos y que hoy queremos que los que nos están viendo y de pronto están padeciendo, lo han padecido, aclaren pues como esas dudas y vean que se puede evitar una consulta en algún momento dado o al contrario, se debe consultar en algunos momentos donde sí se encuentra algún problema de base. Ahora es que la estadística es muy diciente y repito, pues quienes hemos pasado por esa etapa, eso genera mucha impotencia, uno no sabe realmente qué hacer ni cómo manejar la situación, uno siente que la situación se le va de las manos. Y la estadística, digo, para retomar lo que empecé diciendo en este comentario, es muy diciente porque entre el 10 y el 25% de la consulta pediatría tiene que ver precisamente con este tema. Ahora, la doctora Fanny Isabel ya de entrada nos resuelve un asunto y es que parece ser normal en una época de la infancia, del proceso de desarrollo normal de los niños, de los seres humanos, que se dé esta condición. Entonces no asistimos ante una enfermedad, pero ojo, hay que saber identificar cuándo es realmente una situación problemática que nos lleve a la consulta para recibir orientación y acompañamiento cercano para resolverlo, y si se trata de una situación normal, pues cómo manejarla, porque entonces ahí digo, como decía ahorita, entonces hay que llenarse de paciencia, pero además hay que ser muy creativos. ¿Qué suele ocurrir? Y es muy fácil,
y no debemos juzgar. Es que nos desesperamos y casi que a la fuerza, regañando, muchas veces castigando, lastimando físicamente a nuestros hijos o a los niños que estamos cuidando, los obligamos a comer y eso lo que nos va a hacer es un daño peor. Entonces, mucha paciencia, mucha creatividad, jugar con los alimentos, entender la dinámica de exploración de esa edad para poder acercarse a los niños en esas etapas, en esas edades y superar esta situación que parece ser muy normal. Exacto. Tienes toda la razón, hay que entonces ser muy creativos y saber cómo manejar la situación, porque es muy claro también que los niños en esta edad son muy inteligentes, ellos manipulan la situación y ellos dicen, no quiero, no me gusta. Mi mamá se desesperó y yo sé que facilito va a llegar el tetero o lo que va a reemplazar esa comida. Y entonces ahí caemos pues en el error de no brindarles una nutrición, una alimentación balanceada a nuestros hijos y de empezar a ingresarlos en malos hábitos. Los niños aprenden de la mejor manera con el ejemplo. Si ven pues una familia reunida comiendo en el comedor alimentos saludables, entonces lo más probable es que él también vaya a seguir esas costumbres. No podemos inculcar algo que nosotros no practicamos. Aquí siempre pensamos en la prevención y hay que pensar en el futuro de esos niños. Si llegamos también al punto de querer que ellos coman al ritmo que nosotros comemos, también podemos crear niños con problemas de obesidad que en la adolescencia va a ser mucho más difícil de manejar. Pues ser muy pacientes, muy creativos, porque es que además hemos dado a pensar a eso. Es que el niño está muy chiquito, es que tiene apenas 2 años, entonces vamos a comer frente al televisor en la casa y no le estamos dando el ejemplo que de una vez desde muy chiquito debe estar asumiendo para generar buenos hábitos alimenticios. Lo otro que, como decía ahorita, es intentar darles a la fuerza y está demostrado que nada perpetúa más la inapetencia que ese acto de obligación, de regaño, de castigo, de, como dicen las abuelas, embutirle comida hasta que los niños incluso vomitan, porque es que no están recibiendo bien el alimento y lo que estamos generando ahí son pues serios trastornos y dificultades para que este proceso se cumpla de manera tranquila como debería ser, que es la invitación que les queremos hacer hoy. Hoy es el momento para resolver una cantidad de inquietudes, para entender cómo se hace. Bueno, somos muy dados a pensar, porque es que además también, digamos, a veces hacemos unas preparaciones que son horrorosas, pues, y los niños ya desde 1 año de edad ya tienen la capacidad de saber qué les gusta y qué no les gusta. Hay que jugar con eso también. Claro, y todo entra por los ojos, y entonces también tendemos las mamás y las abuelas a hacer unas sopas que parecen unas bombas. Unos pegotes y unas cosas ahí que son horribles. Exacto. Pero la buena noticia es que hay muchas herramientas, que tenemos invitada especial que sabe perfectamente del tema y también mis testimonios que yo creo que también sirven. Sí sirven. Sí, déjenme meter los míos que también yo soy padre también. Ya a mí también me tocó, es que a mí también me tocó. Por partida doble. Entonces yo creo que toda esta conversación va a ser muy interesante y se van a sacar muchas conclusiones buenas. Inapetencia infantil. ¿En qué consiste? ¿Cómo llevar una situación de este tipo? Veamos el informe. No me gusta, no quiero comer o no tengo hambre son exclamaciones que constantemente se escuchan en los hogares donde habitan menores entre los 2 y los 5 años. Edades que representan para las madres estados de preocupación tras la inapetencia de sus pequeños. Sin embargo, es indispensable diferenciar entre un niño que además de no comer se mantiene aislado, aburrido y no se divierte, con respecto a un menor que está radiante pero que a la hora de comer solo se demuestra desgano. Entre las mejores herramientas para corregir los malos hábitos alimenticios se destaca el aprendizaje por imitación que tienen los niños, razón por la cual los padres tienen una gran responsabilidad en las costumbres de sus hijos, pues mediante el ejemplo ellos pueden aprender, en este caso, a comer de manera balanceada. Hoy hablaremos entonces de la inapetencia infantil para que con sus preguntas y la ayuda de la especialista invitada podamos resolver las dudas y temores que hay a la hora de alimentar a los más pequeños de la familia. Y además recordemos, amigos y doctora Fanny Isabel, que es que el acto de comer debe ser relajado, tranquilo, debe implicar y significar unidad, acompañamiento, que la familia se reúna en torno a la mesa, que se converse en ese momento y de esa manera también los hábitos alimenticios van llegando de mejor manera. 441-2100 para que llamen y participen. Sí, Felipe, y recuerden también que está el correo medellinsaludable@telemedellin.tv, por redes sociales en Facebook, Secretaría de Salud Medellín, y por Twitter, @Medellín Saludable.
tienen varios medios para comunicarse con nosotros, para que resolvamos todas esas dudas, para escuchar sus opiniones, sus consejos, sus experiencias también frente al tema. Y lo que tú dices, que el acto de comer se vuelva placentero, se vuelva un momento para disfrutar. Y eso es algo que tenemos que sembrar en nuestros hijos para que ellos además sean felices. Es que ese momento es agradable. Ese compartir, ese sentarse a la mesa, estar en familia o con los amigos o en reuniones, es delicioso y eso se disfruta el resto de la vida. Hay que generar los hábitos de una vez. Ya están llamando los televidentes, doctora Fanny Isabel, por eso la invito para la sala. Saludemos a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Luz Estela Vázquez. Ella es pediatra. Doctora Luz Estela, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerla por acá con nosotros y muchas gracias por venir. Este es un buen tema muy interesante. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Sí, es un tema, como dicen, muy frecuente en la consulta. Podemos decir que de 10 consultas, 4 son por inapetencia infantil. Entonces, sí es un tema que angustia mucho a los familiares, a los padres, a las mamás sobre todo. Eso es muy alto. Incluso la estadística en la literatura decía hasta un 25%, pero es que de 10, 4 es el 40%. De la consulta pediátrica tiene que ver con este tema. O sea que aprovechemos hoy el tiempo, doctoras, para resolver una gran cantidad de inquietudes que tienen los televidentes. Exacto, entonces empecemos atendiendo a María Lucía Espinosa, que nos está llamando desde Envigado en este momento. Buenas tardes, María Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Para felicitarlos por el programa, muy especializado y muy bueno, y con ideas muy constructivas y muy buenas ideas para las mamás y todas las personas que tengan el cuidado de los niños. Yo pienso que en cuanto a la inapetencia de los niños, esto nace desde el seno del hogar de la mamá. ¿Por qué motivos y por qué razones? Porque si yo al niño desde el momento en que ya se me ve que el niño hay que empezarle la iniciación de la alimentación como se dice, entra por los ojitos del adulto y más de los niños. Entonces todo va en la preparación del alimento. No enseñar al niño siempre a una hamburguesa o que a una salchicha o que a una Coca-Cola, a las benditas gaseosas. Para mí eso no es comida para un niño. O siempre que la botellita de agua. No, yo soy tía, no tengo niños, tengo 13 sobrinos y tengo para decirles que mis 13 sobrinos son una especialidad de niños. Se sientan en la mesa porque a todos los somos acostumbrados de niñitos, todavía se conserva el comedorcito donde nos enseñaron a comer a nosotros en la finca. El desayuno de ellos es la arepita pequeña que se hace en la casa, la porción de queso, quesito, que son inapetentes entre comillas, si están enfermitos. Pero si usted al niño desde que se le dice que va a comer, se le enseña a comer, el niño aprende a comer. Que sus sopas, que su carnita en distintas variaciones de hacerla, que se le adorna su platico, se le hace sus verduras en distintas formas de florecitas, de cositas. Así le entra la comida a los niños. De pronto también es que hoy en día los niños se llevan desde muy temprano a los jardines. Y comidas en los niños que se llevan muchas veces en una lonchera y eso, yo creo que para mí como humana que soy, yo pienso que ya una comida que se eche en una lonchera, para mí ya no es lo mismo que uno servírselas en la mesa o que se la dé otra persona. Yo pienso que hoy en día el transformar de la alimentación y la formación de los niños está en que hoy en día, desafortunadamente, tiene que salir la mamá a trabajar. Entonces, otras personas que son ajenas al niño, así sea, llámese la abuela, tía, lo quien sea, pero es que la mamá es la mamá, que le conoce sus caprichos a sus hijos para que aprendan a comer. Yo pienso desde que los niños, entre lo económico, aprendiesen de la mamá a darles la alimentación, y no tendríamos, si a fomentarles un buen deporte, no tendríamos hoy por hoy tanto niño tan enfermito, enfermedades respiratorias, el medio ambiente, tanta cosa, porque me entristece hoy por hoy ver tanto niño enfermo, derivado muchas veces de la alimentación que se le da a los niños y que no es la mejor, muchas veces porque la mamá no se las puede dar, y a nivel de esto, todo lo volvemos un caos porque ya ni la salud no responden por los niños. Así es, María Lucía, tiene usted toda la razón y ha tocado una gran cantidad de puntos que son muy interesantes. Y mire, es que el tema desata conversación, tertulia, ganas de participar, porque es que todos acudimos y vemos que estas cosas pasan. Doctora. Sí, es muy frecuente esto porque la mayoría de veces la verdadera inapetencia por alguna causa orgánica es relativamente baja. Generalmente
son malas percepciones de la familia, ¿sí? O en lo que hablabas tú de la inapetencia fisiológica, entra el niño en un periodo en que la ganancia de peso se merma, que es más o menos después de los 11 meses, y esto puede durar hasta el tercer año más o menos, o se puede ir hasta el cuarto año de vida. Entonces, el niño necesita comer menos porque realmente es poco lo que va a crecer en ese periodo y lo que va a ganar de peso. Y eso es lo que a veces muchos padres no tienen claro. Entonces les angustia ver que su niño estaba comiendo porciones grandes porque realmente el niño recibe lo que tú le des. Él no tiene un momento de parar, ¿cierto? Y ya luego entra en un momento ya de más independencia, de la etapa del no, que él ya quiere primero las cosas, entonces ya él empieza a formar un carácter y empieza a decir, no, yo no quiero esto, ¿cierto? No lo recibe. Y el papá forzándolo, entonces es como un círculo vicioso, lo hago a la fuerza y el niño va cogiendo más aversión y va rechazando más el alimento y empeorando el problema. Claro. Doctora, hay algunos problemas que sí pueden producir inapetencia en estas edades. Está, por ejemplo, el estreñimiento, es la época en que empiezan a salir los dientecitos. Entonces sí es bueno que los papás estemos muy atentos a ver qué es lo que está pasando, porque el niño inapetente por enfermedad es un niño con unas características distintas. Sí. Entonces ese es el niño que realmente amerita el seguimiento, ¿cierto? Entonces siempre importante que el niño tenga su seguimiento de control de crecimiento y desarrollo para ver en qué carril de crecimiento está, ¿cierto? Porque hay niños que son de bajo peso, pero realmente es constitucional, porque sus padres son delgados, pero es un niño que viene creciendo en el mismo carril. Pero sí existen algunas causas orgánicas que se pueden manifestar con inapetencia, lo de la salida de los dientes, lo de, por ejemplo, el estreñimiento, niños con problemas respiratorios que mantienen la rinitis, la nariz tapada, entonces no huelen, no tienen un buen olfato, no tienen sensibilidad por el alimento, entonces rechazan los alimentos. O enfermedades más graves, por ejemplo, neoplasias, niños que están empezando alguna neoplasia, algún cáncer, o los niños, que es algo muy común, la deficiencia de hierros. No realmente hacen una anemia, sino que tienen depósitos bajos de hierro, que es muy frecuente en nuestra población colombiana, la deficiencia nutricional de hierro, entonces se puede manifestar como inapetencia realmente. Otras causas, problemas renales. Hay algo muy común, pues que es muy conocido y que siempre el pediatra trata de buscar cuando se enfrenta a un niño de bajo peso y talla con problemas de apetito, que es la acidosis tubular renal. Que es una causa importante de inapetencia también orgánica. Las parasitosis, ¿cierto? A veces abusamos de purgar a los niños y las mamás quieren estarlos purgando a todo momento, realmente nos indica cierta periodicidad para purgarlos. Pero sí hay un parásito importante que es la Giardia, que produce cuadros digestivos muy parecidos al de una gastritis, llenura, el niño se siente lleno, entonces no recibe el alimento y es una causa también frecuente de inapetencia. Saludemos y conversemos con Andrés Uribe, que está en Guayabal. Andrés, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Qué pena, me entra otra llamada, pero es más importante esta porque tengo varias dudas. Bueno, te escuchamos. Tengo dos niños, tengo un mayorcito de 7 años y uno de 6, ¿cierto? El niño de 6 años nació prematuro, pesó 1000 gramos. Resulta que con él está sufriendo este problema de que es muy malo para el apetito, puede ser en las horas de la mañana el desayuno, el almuerzo, y estamos cometiendo un error en el hogar, es que ya estamos llegando a castigar, a utilizar lo que llamamos pues la correa para forzarlo a que coma, porque hay instantes en que le servimos para todos pues en el entorno familiar y terminamos lo que son el hermano mayor, mi esposa y yo, y él muchas veces 45 minutos, 1 hora, hora y media, y uno, Samuel, por favor, come, Samuel, mira, Samuel. Y hay días que se le estimula de pronto, yo tengo pues la costumbre de decir que al campeón, un bombón, y hay días que con esa estimulación de pronto come muy rápido. Entonces no sé en qué irá después de entrar, en las tardes pues se le da la comida a 6 de la tarde, y muchas veces se les da merienda a no ser de que no tengan que ir a estudiar, y pasa el ayuno de la noche, y se levantan las mañanas sin querer desayuno, o sentarse a las 8:30 de la mañana y darle las 10 de la mañana todavía con el pan. Y la otra pregunta sería de que muchas veces cuando está comiendo le produce tos, y algunos médicos o pediatras nos han dicho que es una forma de manipular
no sé. Muy bien, Andrés, muchas gracias por tu llamada, porque además nos estás contando una historia que se vuelve muy común, Sí. que suele pasar y que de hecho pasa en muchos hogares, y cómo manejar una situación de ese tipo. Y ahí hay un elemento que Andrés dice es muy importante, el tema pues del castigo obviamente no debe hacerse, pero el premio sí, o el premio tampoco es funcional a la hora de generar buenos hábitos alimenticios. No, ni premios ni castigo, sí, porque es que el alimentarse es una norma, como dicen ustedes, debemos crear disciplina desde el momento, ¿cierto? Entonces, es importante en este caso de este paciente, él hablaba de que era un niño prematuro, ¿sí? Un niño prematuro de 1000 gramos, entonces habría que ver en este caso, y es un niño ya grande de 6 años, donde esperamos que a esta edad la inapetencia ya se haya superado. Entonces habría que ver cómo viene creciendo el niño, si viene creciendo dentro de unos parámetros ya normales para los 6 años y pensar si viene creciendo mal en algún problema orgánico, ¿cierto? De todas maneras, recomendaciones generales, seguimiento pues por su médico para ver si el crecimiento viene bien por el antecedente de prematurez, ¿sí? Y evitar el castigo, porque entre más lo castigue, el niño va cogiendo más aversión al alimento y más aversión a la persona que lo está castigando y entonces empieza una conducta oposicional, ¿cierto? Y lo otro es no premiarlo, o sea, no hay que premiarlo porque el niño vamos a crear conductas de recompensa cada vez que tiene que hacer algo que es natural en todos, comer, ¿cierto? Entonces yo pienso que ni premiarlo ni castigarlo. Y seguimiento de ese crecimiento en este bebé que es prematuro. Claro, qué bueno lo que lo menciona la doctora, porque es también una invitación a los padres a llevar a los niños a crecimiento y desarrollo. Es el programa que tienen todas las entidades de salud, las EPS, las unidades hospitalarias, y donde hay un seguimiento muy estricto de cómo va el peso y la talla de los bebés, y ahí se puede detectar en una forma clara cuando esa curvita ¡tum!, de pronto se estancó. El niño tiene su inapetencia fisiológica, no está comiendo mucho, pero la curvita va bien, entonces nos podemos quedar más tranquilos. Pero lo que dice la doctora, el antecedente de un bebé prematuro y que no está comiendo bien, ya tiene 6 años, y vemos que esa curvita se está estancando, hay que buscar otras cosas, ¿cierto? Perfecto. Otra cosa, doctora, entonces, ¿tendemos a premiar o a castigar? ¿O tendemos a cambiar? Lo que yo mencionaba ahora. Yo pienso más bien a que el niño deje de sentir esa angustia de los padres, ¿cierto? Porque le generamos esa angustia y él sabe, ese es el lado flaco de mi papá y mi mamá, que yo no coma, entonces yo no como para ganarme ciertas cosas, ¿sí? Entonces es simplemente, como quien dice, hacernos los de la vista gorda, dando ejemplo, obviamente, como hablaban ustedes, la parte de comer en familia, no dejar que el niño coma solo, sino porque ellos aprenden mucho por imitación. Uno los ve en los pequeños, cuando entran a la guardería, todos comen de pronto su lonchera en la mesa escolar y comen muy bien en la mesa escolar, y cuando llegan a la casa ya no quieren recibir. ¿Por qué? Porque los integra ver comer otras personas, ¿no? Entonces es como mejorar esos hábitos y cambiar, como dices tú. Entonces no castigar y no premiar. Perfecto. Inapetencia infantil, el tema que estamos desarrollando en esta tarde de miércoles aquí en Medellín Ciudad Saludable. Para participar fácil, ustedes saben, 441-2100, la línea telefónica o redes sociales, @Salud Medellín en Twitter, Secretaría de Salud Medellín en Facebook. A propósito del Facebook, está ahí publicado en el muro de nuestro Facebook una invitación para el Seminario Internacional Políticas Públicas en Salud Bucal para la garantía del derecho a la salud. Unos ponentes internacionales bien interesantes, el doctor Alejandro Dávila de Argentina, Gilberto Puca Jr. de Brasil, Claudia Carvajal de Chile, Juan Antonio Sornosa de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. En fin, si quieren conocer un poco más detalles de este seminario internacional, ingresen al Facebook, Secretaría de Salud Medellín. Pausa y regresamos aquí con la presencia de las doctoras y atendiéndolos a ustedes con todas las preguntas y comentarios que tengan. Ya volvemos. Si desea introducir alimentos nuevos en la comida de su hijo, hágalo con pequeñas porciones y de manera creativa. Tenga en cuenta que algunos licuados visualmente no son tan agradables para los niños. En Telemedellín aquí te ves.
La vida de Soledad Agudelo no ha sido fácil. Al nacer, con solo 6 meses de gestación, los médicos le diagnosticaron parálisis cerebral, lo que le impediría su movilidad. Como yo no me sostenía, a mí me tenían que amarrar para poderme sostener. A esta barrera se sumó una nueva enfermedad que afectó la salud y dificultó aún más la movilidad de Soledad, la artritis, padecimiento que la obligó a postrarse en una silla de ruedas. Eso a mí no me gustaba la silla porque yo decía que la silla me sentía yo más discapacitada. Esta historia fue conocida por el ISBIMED, que decidió incluir a esta familia en uno de los programas más ambiciosos en materia de solución de vivienda de la Alcaldía de Medellín, Mejoramiento sin Barrera. El programa nos va a durar 3 años. Este año arrancamos con 2.000 mejoramientos. Cada mejoramiento está valorado en aproximadamente 2 millones, entre 2 millones y 2.500.000 pesos. Soledad está muy cerca de cumplir su sueño de tener un mejor hogar, anhelo que pueden alcanzar muchas personas con movilidad especial contactando al ISBIMED. Medellín, todos por la vida. Este jueves 31 de octubre estaremos en el 15º Festival de Mitos y Leyendas de la Comuna 5, desde las 8 hasta las 9:30 de la noche. Homenaje a Gaby, Gabriela Montoya. Porque en Telemedellín, aquí te ves. Del 7 al 10 de noviembre, Medellín será sede de una de las plataformas culturales más importantes de Latinoamérica, Circular 2013, Música, Tecnología y Marketing Musical. Como invitado especial, las músicas centroamericanas. Conciertos, charlas académicas, rueda de negocios, Teatro Pablo Tobón Uribe. Informes www.2013.circular.org. Con ganas de sudar y bailar. Tu boquilla, voy a decir que eres micha. Divina. Es que yo no uso pastillas. Pero yo estoy sanito, mi amor. Y al final con condón, no, si no. Con condón, no, si no. La obligación acompañada del forcejeo o por el contrario la premiación a la hora de comer no deben hacer parte de la rutina alimentaria, pues el niño siempre lo asociará con un momento de angustia o chantaje. Bueno, y continuamos en esta tarde con la doctora Luz Estela Vázquez hablando de inapetencia infantil, un tema bastante interesante. Tenemos en San Javier, vamos a saludar a Lina María Vázquez. Buenas tardes, Lina María, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Me alegra muchísimo. Mira, mi inquietud es la siguiente, me pasa algo como muy similar a la semana anterior del señor que comentaba que siempre llegaba como el castigo con los hijos. Me pasa algo que es como algo muy singular en mi hija. Tengo una niña de 4 años. Y mi hija se sienta a comer con nosotros, con el papá, la hermanita y conmigo, pero siempre comienza como a zapotear la comida, a estarla mezclando y todo eso. Y cometo el error muy grande que pues, cuando hace eso, vuelvo y le sirvo más y come 2, 3 cucharadas y de una vomita. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo consulto con pediatras, con médicos y me dicen que es algo como muy rutinario, que es algo muy normal en el crecimiento, pero es algo que me tiene súper preocupada porque se volvió algo como ya muy de todos los días. Y siempre es uno, Sara, tal cosa, Sara, eso, no me gusta, no quiero, me sabe maluco. ¿Qué puedo hacer en este caso? Porque de verdad, al ver a mi hija todos los días en la misma cuestión, ya me preocupa que no sea bulimia, anorexia y todo este caso. Y es una niña de 4 años. ¿Qué Claro puedo que sí. hacer? Muchas gracias, Y se Lina, vuelve un por tu tormento llamada. esa situación. Y una culpa para la mamá y para la familia. Uno siente que estoy haciendo mal yo, ¿por qué no está comiendo bien? Pues eso se vuelve una Claro. tragedia familiar.
Bueno, yo pienso que en este caso, si ha sido a la EPS y dicen que puede ser normal, es porque la han encontrado bien en crecimiento, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer en este caso? Tú dices que que ella come y que tú vuelves y le sirves otra vez. Entonces, no, tú le sirves las porciones. Recordar las porciones en los niños, son porciones pequeñas. Uno piensa que comen como uno. Cuando hablamos de que después del año la alimentación es como la de la familia, uno piensa que la alimentación es igual a la del padre. No, sí. Son porciones pequeñas. Hablamos del tamaño de la mano del bebé. Eso sería uno. Mirar si estás colocando las porciones adecuadas y no volverle a servir más porciones, porque eso le puede generar a ella incomodidad, ¿cierto? Lo otro es mirar la presentación de los alimentos. Entonces, mirar que sean presentaciones agradables. Si rechazas la sopa, no le demos sopa. ¿Qué hay en la sopa que es importante? Harinas, proteína como la carne y verdura, ¿cierto? Entonces eso se lo vamos a dar en seco. Le ponemos porciones poquitas. Si ella quiere más, entonces tú le sirves más. Pero si ella no te dice que no quiere más, no le vas a dar más. Y si no quiere comer, simplemente la dejas ahí, que no vea tu angustia. No hay que forzarla, sino que esperan, ya todos se pararon, recoges el plato y le dices más tarde, si quieres comer, aquí está tu almuerzo. Y lo otro es no darle algo encima, entre comidas, es decir, pobrecita, no me almorzó bien, le voy a dar un vaso de leche o un tetero si toma tetero aún, o un yogur, nada, simplemente espero para que sienta realmente hambre. ¿Cuándo consultar, doctora Luz Estela? Entonces usted nos está diciendo, bueno, desde el comienzo lo estamos viendo, hay una condición que es normal, hay una edad donde la inapetencia, digamos, está ligada al fenómeno del desarrollo, los niños demandan y requieren menos porque su desarrollo no es tan acelerado como fue hasta el primer año, los 11 meses, pero también nos habló de una enfermedad. Denos una clave simple, ¿cuándo es que hay que consultar porque este se vuelve un tema serio? Cuando el crecimiento falla, es decir, cuando yo estoy en mis controles y mi niño viene bien, en las curvas de crecimiento, ¿cierto? Hay unas curvas especiales de la Organización Mundial de la Salud, entonces esas curvas nos hablan de que el niño viene bien. Cuando yo voy al control y yo veo que el niño está adelgazando, está cayendo en esas curvas, es importante y pensar en que hay algo orgánico. Nosotros lo llamamos falla para medrar, ¿cierto? Falla para crecer. Y ahí habría que pensar en que hay algo orgánico. Lo otro también importante es signos de alarma, por ejemplo, vómitos recurrentes, ¿cierto? En este caso, que vomita de las 5 porciones del día de comida, vomita las 5 veces, o que hay vómitos biliosos, verdes, por ejemplo, o vómitos con sangre, o deposiciones con sangre, o niños con diarreas muy frecuentes, ¿sí? O otras manifestaciones respiratorias, o sea, cuando hay sintomatología alrededor de esta inapetencia, ahí es cuando pienso yo que es importante consultar. Son signos de alarma. Muy bien. Diana Marcela está en Santa Cruz, doctora Fanny Isabel. Vamos a recibirla, Diana. Claro que hola. sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, gracias a Dios. Bien, mi preguntita es la siguiente. Yo tengo una niña de 6 años, va a entrar a los 7. Ella siempre ha sido pues muy malita para comer, pero igual y ella come. Pero tiene el problema pues que yo le sirvo el almuerzo y también se puede demorar hasta 1 hora almorzando. Entonces yo más bien opto como por dárselo a dejarla sin almorzar. Claro. Igual en el desayuno, ella estudia en la mañana a las 6:30, prefiero yo darle el desayuno a que ella se vaya pues como sin desayunar. Entonces no sé si es que ella me manipula pues como para que yo, pues porque sabe que yo le doy la comida si ella no se la coma. Y me parece pues que ella está como muy grandecita para estarle dando, pero igual y yo prefiero darle a que no coma. A que no coma. Claro, sí, una actitud completamente normal, ¿cierto, doctor? Claro, es la misma angustia que hablamos del padre que ve que el hijo no está comiendo, ¿sí? Y ya ella es una niña de 6 años que ya está en la capacidad de comer sola. Entonces yo pienso que hay que dejarla comer sola. No comió y si fuese sin desayunar, yo creo que lo hace 2 o 3 veces y ya después ella no se va a ir con hambre, porque de hambre ella no se va a dejar morir, ¿cierto? Sí. Entonces yo pienso que es no caer en el juego de pobrecita, no comió, entonces venga yo le doy, porque entonces siente la angustia y va entonces a generar otra vez como el círculo vicioso. Yo pienso que es déjala sola, que ella es una persona ya independiente, que es capaz, porque así tú le estás indicando lo contrario, que ella no es capaz de comer sola. Entonces déjala, que ella es muy capaz de comer sola ya a esta edad, y espérate, no te angusties por eso, y más si viene creciendo bien y si tú dices que tiene muy buen apetito, entonces no te angusties y dale tiempo.
Pero ¿desde qué edad se deben dejar comer solos? Es decir, o hasta cuándo hay que asistirlos y acompañarlos en la alimentación. Por ejemplo, en esta etapa de la inapetencia fisiológica, de lo que hablábamos de la independencia, ya ellos empiezan como a intentar coger la cuchara, pero no son capaces de comer solos. Pero como quieren, primero yo, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es dejarlos que ellos interactúen con la comida, ¿cierto? Que cojan las cosas, que se las lleven a la boca, que rieguen. Así se ensucian, rieguen y se vuelvan nada. Pongámoslo en un sitio especial, su tapete, su baberito, o sea, dejémoslo que él interactúe con la comida, no le quitemos, no, ven yo te doy, no, espérate y ya luego tú le vas a ayudar al final. Pero al principio, en esta etapa, estamos hablando más o menos de los 11 meses, más o menos a los 3 años, siempre hay que ayudarle, pero dejarlo primero a él interactuar con la comida, porque si de una entramos los papás, puede pasar ahí que el niño se ponga bravo, escupa la comida, tire la comida y no quiera recibir el alimento. Entonces siempre dejémoslos interactuar con la comida primero. Paciencia, como decía Felipe al principio. Bueno, doctora, también le preguntamos como siempre, a los televidentes, a las personas en la calle, a los ciudadanos, ¿qué piensan ellos? Vamos a ver qué respuesta nos dan sobre qué creen que pueden ser mecanismos buenos para mejorar la inapetencia en los niños. Vamos a escuchar la respuesta. Yo creo que rebajándole un poquito a los dulces, porque ellos a veces consumen muchos dulces, entonces eso hace que no coman. Y dándole las comidas a tiempo, cuando correspondan. Que eso va a ser en el mismo hogar, porque se va a hacer una educación que tengan también los padres. Muchas veces no comen porque están gorditos, otras veces porque se llenan de dulces, eso va mucho como, a ver, ¿en qué? Como en la parte también de los padres. ¿Sí me entiende? Porque si el niño no quiere, listo, ya lo dejamos así. Y ya antes el niño aguanta hambre todo el día. Y entonces cuando ya quiere comer, ya el organismo no se lo recibe. Cambiándole el tipo de alimentación o el otro tipo de presentación puede ser, digo yo. Insistiéndoles con los alimentos. No tengo ni idea qué es inapetencia infantil. Surge mucho de qué tanto impulsan las mamás a los niños a comer. Y las mamás deberían entonces de ser un poquito más creativas en cuanto a los colores de las comidas o en las formas en las que les entregan las comidas. Pues yo, si algún día llego a ser mamá, optaría como también por algunos juegos con las comidas y también buscar alguna manera como de premiarlos luego de que ellos coman. Estar pendientes de ellos, comprándole vitaminas y ensayándole al médico a ver qué es la causa que no le abre el apetito al niño. Ahí están algunas respuestas para esa pregunta, cómo resolver, cómo superar la inapetencia infantil. Y algunos hablaban de paciencia, otros de creatividad, que lo dijimos desde un comienzo, y alguna televidente, alguna ciudadana nos hablaba del tema de los colores, y tiene razón, hacerlos atractivos con el colorido. Esa puede ser también una estrategia importante. Vamos a Girardota, al norte del Valle de la Aburrá. Laura Sánchez, buenas tardes. Hola, Laura. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, te escuchamos. Doctora, mira, lo que pasa, tengo una niña de 4 años. Estuvo hospitalizada 7 días hace poco porque estaba vomitando sangre. Ella en el jardín no come muy bien. Acá en la casa todo el tiempo come súper bien, se come toda la comida, hay veces hasta repite. Pero en el jardín ella no come. Nada. Yo opté por empacarle la coquita, la sopita, todo se lo empacaba para el jardín, pero tampoco come y dice que, mamá, eso es mentira, la comida es del jardín, la coca es mía, pero no he podido con eso, doctora. Laura, pues vómito con sangre, eso es un signo de alarma, ¿cierto? Posiblemente la niña lleva ya mucho tiempo sin comer bien, no sé cuántas horas está pasando en el jardín, si está pasando casi todo el día, entonces podemos hablar de que casi todo el día no está comiendo bien, pudo haber generado alguna gastritis hemorrágica y eso hizo que presentara. Entonces es importante seguimiento con esta niña en la consulta. En cuanto a lo que no come en el jardín, pudiera ser una manifestación de la niña de rechazo a estar en ese jardín, ¿cierto? Entonces pensar
en opción de mirar otro jardín, de pronto hay muchos niños, algo pasó en el jardín que está haciendo que de pronto ella no quiera volver allá. Entonces, y ya es una niña de 4 años que puede estar en capacidad de contarte qué pudo haber pasado, entonces como indagar en esa parte y pensar de pronto en cambio de jardín y retirarla mientras ella mejora. Y seguimiento con esta niña porque sí es algo orgánico que pasó ahí, ¿cierto? Claro. Doctora, es muy frecuente en la consulta la petición de los padres, entonces como uno está comiendo bien, mandémosle vitaminas o mandémosle el purgante de una vez sin ninguna sintomatología porque se tiene la creencia de que esto le va a aumentar el apetito. Sí, eso es un reclamo común de las familias, pero realmente el dar vitaminas no mejora el problema. Las vitaminas vienen en las frutas y las verduras, entonces siempre hay que explicarle eso a los padres, que la alimentación debe ser balanceada y ahí debe haber frutas y verduras, ¿sí? Fuera de eso, si damos vitaminas en exceso, y uno lo ve mucho en la parte comercial, que cierta marca con vitamina A, vitamina D, ácido fólico, la otra también con todas las vitaminas, entonces damos todas esas, no tienen que ser vitaminas como tal, sino estos suplementos que hay en el mercado. El exceso de estos suplementos, sobre todo vitamina A y D, puede generar el efecto contrario, entonces puede generar intoxicación por vitamina A y vitamina D que se puede presentar con inapetencia, entonces empeora el problema. Entonces no es recomendable vitaminas, ¿cierto? ¿Cuándo usamos las vitaminas? En un niño con desnutrición, un niño desnutrido, de bajo peso, que no esté bien en esa parte de peso y talla, entonces ahí esos niños requieren vitaminas, ¿cierto? Pero no el niño sano con la inapetencia pues normal. Usted decía ahora, doctora Luz Estela, que la falta de hierro, tal vez de zinc también generan pues, debilidad, decaimiento, falta de apetito. Eso es muy común en nuestro medio, eso se da mucho. ¿Y por qué se da? ¿Y cómo se corrige? En la encuesta nutricional de salud que hizo Colombia, se detectó que casi más de la mitad de la población infantil tiene deficiencia de hierro. Entonces, en el primer año de vida recomienda la Organización Mundial de la Salud dar suplementos de hierro después del segundo mes de vida. Entonces, ¿para qué? Para evitar esta deficiencia de hierro, porque es una deficiencia que aún no se manifiesta como anemia, ¿sí? Pero es para evitar esto que es muy importante, pues en la parte más adelante cognitiva, intelectual, de que nuestros niños tengan un mejor coeficiente intelectual y un mejor aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo detectamos esto? Entonces, primero lo evitamos durante el primer año de vida dando suplemento de hierro, como lo indica la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo lo detectamos en los niños más grandes? Entonces, esos niños que tienen baja concentración, que no se concentran en el estudio, mal rendimiento escolar, ¿sí? Entonces, en eso, y que tienen problemas de alimentación, entonces no se están alimentando bien, ¿por qué? O no se alimentan bien o realmente tienen una inapetencia que no los deja alimentar bien. Entonces, es detectar esos signos en la consulta, sobre todo en crecimiento y desarrollo cuando estamos en contacto con esto. Y la deficiencia de zinc, tenemos problemas gastrointestinales, por ejemplo, diarreas prolongadas o niños que han pasado después de una diarrea de muchos días, quedan a veces con deficiencia de zinc, entonces a esos niños habría que suplementarlos con zinc. Y también hay manifestaciones a nivel de piel, de la piel seca, o puede haber el cabello muy delgado, caída del cabello, entonces son manifestaciones que vemos cuando el paciente consulta. Perfecto, vamos a atender otra televidente en este momento. Milena Quiseno nos llama desde San Cristóbal. Hola Milena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, cuéntanos. Vea, yo tengo una niña de 5 años, apenas nació de 33 semanas, y el problema que yo tengo con ella es que ella come bien, ella no come arroz, porque a ella no le gusta el arroz, ni con pollo, ni con sopitas, ella todo lo que se come, ensalada y todo, más bien reemplaza el arroz por ensalada. Entonces tengo ese problema con ella, y que crece muy lento, ella es muy bajita, entonces me preocupa como eso, me gustaría que la doctora me dijera como qué se le puede hacer a la niña. Y tengo una bebé que también nació prematura y ella come demasiado, ella tiene 7 meses y come demasiado. A veces me preocupa porque uno le da ya las porciones pues que son poquiticas, pero ella queda como con esa hambre y toma mucho tetero y es como que queda como con hambre. Me gustaría saber pues como qué se le puede dar o regular a las niñas. Claro que sí, Milena. Gracias, Milena.
Bueno, la niña mayor, entonces habría que mirar, tú dices que no come arroz, entonces esa es otra cosa importante. Evaluar los grupos de alimentos. Entonces, en los grupos de alimentos tenemos, por ejemplo, lo que son las frutas y las verduras. De esos grupos, mirar qué es lo que le gusta a mi hijo, porque todos tenemos gustos, ¿cierto? Entonces, a mí no me gusta la cebolla, yo no como cebolla, entonces no como cebolla. Entonces, mirar de ahí qué hay que él pueda comer, que le gusta la manzana, que le gusta la mandarina, que le gusta la zanahoria. Entonces, esas son del grupo de verduras y frutas los que yo voy a manejar con mi hijo. Luego me voy a los carbohidratos, miro las harinas, lo que es arroz, papa, yuca, plátano, pastas, ¿cierto? La arepa, la parva. Entonces, de ese grupo miro qué le gusta a mi hija. Entonces, por ejemplo, tú miras que no te come arroz, pero tienes que mirar si de ese grupo come las demás cosas. Entonces, no te preocupes si no come arroz. Y lo otro es mirar las proteínas, pollo, carne, pescado, huevo, derivados de la leche, derivados de la leche y del huevo. Entonces, mirar de ahí qué le gusta. El atún, por ejemplo, el atún que viene en agua es un buen alimento para darle. Entonces, mirar de ahí, escojo 2 o 3 que solo come uno. Bueno, eso es lo que yo voy a manejar en el menú diario, ¿sí? Y lo otro es mirar cómo va en crecimiento y desarrollo. Tú dices que va bajita. Hay que ver si siempre ha venido bajita o si venía alta y de un momento a otro se cayó, ¿cierto? Eso ya sería un signo de alarma como hablábamos. Y mirar la talla genética, porque a veces papá y mamá bajitos, todos bajitos en la casa, claro, y pretendemos que nuestra hija esté más allá del percentil 50. Entonces, todo eso es lo que uno analiza el médico o el pediatra en la consulta, ¿cierto? En cuanto a la otra bebé que come mucho, entonces es importante también mirar, tiene 7 meses, está empezando la introducción de los alimentos de alimentación complementaria. Los bebés reciben todo lo que tú le des, por eso es que uno, cuando el bebé llega al año que ya no quiere comer nada, uno como que, uy, pero ¿qué pasó si comía todo lo que yo le daba? Entonces es importante limitar un poquito, mirar si está en obesidad tu bebé o en crecimiento te dicen que está muy pesada, entonces limitar un poquito la frecuencia en las comidas, ofrecer el alimento nuevo y no dar sobremesas de leche, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es, damos la sopa y al ratico le damos 4 onzas de tetero. Entonces eso lo que favorece son malos hábitos de alimentación que favorecen obesidad. Para hacer la pausa institucional, interesante el programa de hoy, espero que lo estén aprovechando mucho. Les recuerdo que nos pueden ver en cualquier parte del mundo por internet, www.telemedellin.tv, ahí está la señal en vivo, hay un icono que se identifica muy fácilmente en la parte superior, uy, lo cerré, aquí está, mire, en esta parte, y la señal, ahí la tienen ustedes, para que recomienden el programa, para que nos vean también en muchos rincones del mundo. Y damos una miradita rápida al Twitter. Está el secretario de Salud de Medellín, Gabriel Jaime Guarín Alzate, retuiteando el resumen que Laura Muñoz está haciendo. La presentación atractiva de los alimentos para nuestros hijos es importante para motivarlos a la buena alimentación. Debemos crear disciplina en el hábito de alimentación en nuestro hogar. Evitemos castigos y premios para este tema. Ahí se está haciendo un resumen en Twitter para que le hagan seguimiento a este asunto y a lo que conversamos hoy en Medellín Ciudad Saludable. Volvemos en un par de minutos. El apetito de un niño es mayor en su primer año de vida, pero entre los 2 y los 5 años este tiende a disminuir. Por esto, cuando él ya haya comido lo suficiente, no lo obligue a comer más si él no quiere, pues así el menor aprenderá a reconocer la sensación de hambre y saciedad. En Telemedellín aquí te ves. En el cumpleaños 338 de Medellín, el Consejo de Medellín entrega su máxima distinción, la Orquídea Consejo de Medellín, a personas y entidades que se destaquen por su trabajo y compromiso con el desarrollo de la ciudad. Este jueves, 7 de noviembre, a las 6:30 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.
Martin Grubinger, un mago de la percusión en Medellín. La Orquesta Filarmónica de Medellín presenta The Tears of Nature de Tandún y Libertango de Astor Piazzolla, con la participación del percusionista austriaco Martin Grubinger y bajo la dirección del maestro Alejandro Posada. Sábado 2 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Metropolitano. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre, espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Universidad de Antioquia, Institución Universitaria Pascual Bravo, Centros Comerciales, Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. Tanto padres como hijos deben compartir tiempo a la hora de comer, vinculando una nutrición balanceada que le permita al niño elegir vegetales, frutas y granos, entre otros alimentos que sean de su agrado. Tenga en cuenta que este momento debe ser libre de videojuegos, televisión, caricaturas o novelas, tanto para el niño como para los cuidadores. Bueno, y continuamos con el tema que vemos que es bastante común, inapetencia infantil, con la doctora Luz Estela López Ramírez. Habíamos presentado a la doctora como la Luz Estela Vázquez, pero pedimos disculpas, es López Ramírez. Doctora Luz Estela, le pregunto sobre la introducción de la alimentación complementaria que se hace aproximadamente a los 6 meses. Generalmente empieza con licuados, con papillitas, con compotas. Hay mamás o abuelas o personas que cuidan a los niños que se quedan en esa etapa del licuado. Y cuando ya van a introducir los sólidos, el niño no los recibe, empieza a vomitar. Esto también es frecuente en la consulta. ¿Cómo debe ser ese cambio en una forma adecuada? Como tú lo dijiste, la alimentación complementaria se debe empezar al 6º mes cuando tenemos lactancia materna exclusiva, que es lo ideal, ¿cierto? Leche materna exclusiva que nos protege contra muchas cosas. Entonces se introducen los alimentos licuados porque el bebé aún no tiene dientes, porque todavía puede haber atorarse o esas cosas. Pero alrededor de los 8 meses que ya empiezan a salir los primeros dientes, ¿cierto? Entonces ya debemos cambiar la consistencia de los alimentos. Deben ser alimentos triturados, ya no licuados. Entonces cogemos, maceramos, por ejemplo, la papita o hacemos la carne molida y la remojamos en la sopita para que ya el bebé empiece a sentir ciertas texturas en la boca. O por ejemplo el pan migadito en la leche, remojadito, entonces ya es una textura más blanda. Y ya alrededor de los 10 meses ya los alimentos son sólidos. Entonces ya el bebé tiene los reflejos de defensa para no atorarse. De hecho, las mamás dicen, doctora, es que yo le doy algo sólido y hace la náusea. Entonces eso es normal, ese es el reflejo que hace que el bebé no se vaya a atragantar. Si no tuviera náusea, entonces se atragantaría más fácil. Entonces ya alrededor del año, la alimentación cuando hablamos de que es como la del adulto, es porque todas las presentaciones son sólidas, ¿sí? Perfecto. Eso sí es verdad lo que tú dices, es una causa de inapetencia el seguir con licuados hasta después del año de edad, porque cuando ya empiezas a introducir los sólidos, el bebé ya está tan acostumbrado al licuado que para él ya rechaza el alimento sólido. Una manera de ayudarlos en esta etapa cuando siguen con licuados después del año es, por ejemplo, con el puré de papa. El puré de papa resbala fácil
a través del esófago, entonces cogemos el puré de papa y ahí le mezclo algo sólido, por ejemplo, granitos de arroz o carnita molida y le doy la cucharada así con el puré de papa y eso me ayuda a resbalar para que el bebé tolere mejor la introducción cuando son niños ya muy tardíos. Doctora López, se nos acabó el tiempo infortunadamente, pero tengo en Facebook y quiero que me ayude a atenderla por favor a Ángela María Cano, que tiene pregunta. Ángela dice: buenas tardes, primero felicidades por el programa de hoy, está muy interesante. Mi pregunta es, tengo una niña de 2 años y no sé cómo incentivarla para que me coma verduras. La carne solo la mastica y la bota y no quiero ser con ella dura porque sé que no comerá bien. ¿Con qué puedo reemplazar esto o qué puedo hacer? Muchas gracias. Gracias, Ángela María Cano, por escribirnos. Bueno, entonces puede ser que tiene un poquito de sensibilidad a esas texturas tan duras. Entonces la carne se la puedes dar en presentación molida o bolitas de carne molida en pequeñas para que la bebé pueda llevar a la boca, o trocitos de pescado apanado, que también es blando y fácil para pasar, ¿cierto? En cuanto a las verduras, hablamos del grupo de verduras y frutas, ¿sí? Realmente si come 0 frutas y 0 verduras, habría que suplementarla ahí porque no estamos recibiendo la parte de vitaminas. Pero si come frutas, muchas frutas, pero nada de verduras, entonces ahí está compensando. No es de preocupar. Vale, ahí está la respuesta entonces para Ángela. Doctora Luz Estela López, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy interesante todo, todos aprendimos mucho. Definitivamente, doctora, sí, muy buenas las recomendaciones. Sí, definitivamente el ejemplo, hay que insistirle a los niños, pienso yo, en que si la familia come sano, él va a aprender también a tener una alimentación saludable. Y mañana la invitación entonces, vamos a tener un cambio de horario. Mañana vamos a las 10 de la mañana, Felipe. 10 de la mañana porque tendremos hacia el mediodía la celebración eucarística para acompañar a las familias víctimas de la tragedia del edificio Space y una celebración que también será un reconocimiento a los socorristas. Entonces adelantaremos 1 hora la emisión del programa. Perfecto, entonces madrugamos un poquito más. A las 10 de la mañana tenemos un tema bastante importante, la fibromialgia. Es una enfermedad que es un poco incomprendida. Por algo la llaman el dolor del silencio. Entonces, para quienes la padecen, muy atentos, y para quienes no saben de ella, también para que aprendamos bastante. Que pasen feliz tarde y mañana los esperamos.